sociólogo, ¿por qué no te va a interesar el problema de la religión y política? No, no me interesa. Pero eres weberiano. Es que, entonces, ¿qué chingados hace tu lectura de Weber, en esa gran temática de religión y política? Y así me fui. No encontré. Tuve que forzar a algunos a que empezasen el estudio de la relación entre religión y política. Y dígase lo mismo después entre religión y filosofía. El seminario se hizo en La Joya, California. Lo hicimos allá. Y se publicó un libro por Siglo XXI. Y eran marxistas. Entonces dije, algo está pasando en mi universidad. No conocen ni siquiera a Carlos Marx. Era la época althuseriana. Entonces mi libro, Prolegómenos de Filosofía y Política, fue en respuesta a Althusser. Formó hijitos que eran simples profesores de marxismo. Y obviamente que no los abocó a echarse a las aguas de la historia. Y por eso les decía a mis amigos, pues aquí ahí les va un italiano, que es Gramsci, que no le tiene miedo a usar los conceptos de primado, de latinidad, de filosofía, de naturaleza humana, de religión, y por lo tanto como que Gramsci nos sirve. Y ahí empezó mi inquietud por Antonio Gramsci. Otra cosa, lo que se conocía de Gramsci, estaba casado con conceptos. Decía, intelectual orgánico, Gramsci. Hasta López Portillo, hasta Salinas de Gortari los usaba, ¿no? Revolución pasiva, bloque histórico. Y dije, no, eso no es Gramsci. Porque si a conceptos importantes vamos, ahí les va otro. Reforma intelectual y moral de la sociedad. El hombre es espíritu, no naturaleza. Si a conceptos vamos. Entonces, simplemente nos faltaba leer la edición de Guerratana. La edición crítica, en el 75, de los Cuadernos de la Cárcel. Se habían conocido extractos, definitivamente, de Gramsci. Por eso Gramsci se propone, definitivamente, y ahí voy para allá, una investigación sobre la formación del espíritu público en Italia, en el siglo pasado, o sea, sobre los intelectuales italianos, sus orígenes, sus diversos grupos, según las corrientes culturales, sus diferentes maneras de pensar. Y en síntesis apretada la reformulaba. Note sparse ed appunti per un'historia dell'intellettuale italiano. Notas sueltas y apuntes sobre los intelectuales italianos. Y yo quiero en esta mañana, lo que tenga de tiempo, escribir sobre esto. ¿Cuáles son esas notas y apuntes acerca de los intelectuales italianos que yo recojo a partir del cuaderno 4, 5 y 6? El cuaderno 4, las temáticas son apuntes de filosofía, materialismo e idealismo, Marx y marxismo, Labriola, renacimiento y reforma, maquiavelismo y marxismo, Francesco de Santis, Croce, Maquiavelo y Marx, estructura y superestructura, Croce y Marx, sobre el origen del concepto de ideología, idealismo y positivismo, relaciones de estructura y superestructura. Cuaderno 4. Cuaderno 5. Católicos integrales, jesuitas modernistas, Estado, Iglesia, función de los intelectuales italianos, monaquismo y cultura, San Benito, Machiavellini, religión. Cuaderno 6, de nuevo, miscelánea, religión, nacionalismo, literatura inofensiva con interés de literatura, monaquismo, régimen feudal, función cosmopolita de los intelectuales italianos, renacimiento y reforma, edad media, humanismo, intelectuales y humanismo, Maquiavelo, Croce, Iglesia y Estado, literatura popular. Ante estas temáticas
Voy a tratar de resumir lo que en este momento me corresponde en X tiempo, comentando este texto que acabo de escribir, ¿no? Para ofrecerles qué de los cuadernos 4, 5, 6 me nace a mí ante ustedes, siguiendo obviamente la edición crítica de los cuadernos de la cárcel y de una manera especial las temáticas que tratan cuaderno quinto, 4, 5 y 6. En primer lugar, ¿de qué marxismo se trata? Voy a leer y a comentar. El marxismo de Gramsci es el marxismo, en primer lugar, de Marx. Pero ya el Marx no leído bajo la óptica de la Segunda Internacional. No es más leído bajo la óptica, me olvido de Althusser, porque ese ya se murió, ¿no? Y bien muerto, adiós, gracias. Sí, porque hay que recabar un poco, ¿para qué nos sirven nuestras clases y nuestros libros? Si no es, como decían los griegos, Aristóteles especial, sino para vivir feliz. Y si lo que leemos nos hace feliz, entonces ¿a qué venimos? ¿No? El marxismo de Marx, en primer lugar. ¿Cuál Marx? El Marx que Gramsci leyó a la luz de su experiencia. ¿Y cuál es esa? La experiencia greco-latina, en primer lugar. Se dice fácil. Hemos olvidado la lectura de los griegos y de los latinos. Hemos olvidado la gran herencia universalista, ¿no? Por un lado, por otro lado muy localista, muy parcial, muy casera, ¿no? De la polis griega, sobre la relación entre hombre y naturaleza, mensaje de griego, entre hombre y universo, entre individuo y sociedad, ya discutido por Aristóteles, cosa que después va a trabajar la Escuela Alemana de Psicología, de Stendhal en especial, de Herbert también, y que Gramsci va a resumir a través de la Briola. El marxismo de Gramsci es heredero de la filosofía clásica griega, pero también latina. Hemos olvidado los aportes de Cicerón. Si lo leyésemos de nuevo, poco nos enseñaría Habermas. Poco, ¿no? Es heredero también, como marxismo, de la filosofía y práctica en cuanto lectura de historia de la filosofía medieval, como vamos a ver. Sobre todo cuando habla de Iglesia y Estado, cuando habla de religión, cuando habla de sentido común, etcétera. Cuando habla de ideología, trámite obviamente las enseñanzas de Antonio Labriola. Heredero también de la Reforma protestante, de la Ilustración francesa. Todos esos tópicos, cuestiones, argumentos, que son los que conforman de esa manera los cuadernos de la cárcel, forman su concepción típica del marxismo, pero aunado también a su experiencia de la escuela italiana. Y esta experiencia de la escuela italiana es sobre todo de Croce, de Spaventa, de la Briola, incluyendo también a Gentile, pero también experiencia italiana de la cultura italiana, de la poesía italiana, de Dante para acá, de un Leopardi, de un Ungaretti, de estudios de Gramsci sobre filología de la poesía y de la cultura italiana. Tan es así que sus profesores decían, tú vas, que vuelas para gramático. Él optó por la actividad política, evidentemente. Todos esos conforman el marxismo de Gramsci. Por lo tanto, no hay que leer a Gramsci a partir de lo que muchos años se leyó aquí en México y en el mundo, a partir de conceptos. Gramsci, intelectual orgánico, Gramsci, hegemonía, Gramsci, bloque histórico.
No, vamos a meternos a lo más importante, a donde aúllan los lobos, la relación con Hegel, a la historia. Gramsci bucea en la historia. Filosofía, historia, política. Filosofía, historia, política, arte. La enseñanza de Hegel. Filosofía, política, arte, religión. Critica, por lo tanto, ya me estoy adentrando a los cuadernos 4, 5 y 6, a esa concepción típicamente herbartiana y bujarista de Bukharin, para quien en el marxismo italiano de Turati, de Loria, de Bisolati, el marxismo era una especie de lecciones aprendidas para aplicarse a la realidad italiana. Obviamente ese marxismo Gramsci lo combatió. Estaba en contra de un socialismo que partiese de lecciones inclusive de Marx. De Marx recogió, como dijo Labriola, las partes vitales, lo interno. El único decreto, el único aforismo, la única sentencia importante para Gramsci de parte de Marx, si a sentencia se refiere, es proletarios del mundo unidos. Lo demás es cuestión de estudio y de reacomodos. Por algo, su marxismo no era la calca de la Revolución Soviética, por algo Stalin lo mandó matar, y por algo que darle gracias a Mussolini que lo metió a la cárcel. Por lo menos pudo allí escribir los cuadernos de la cárcel. Acordémonos que es típico que en Italia que el que esté en la cárcel algo escribe a partir de Maquiavelo, ¿no? También Maquiavelo estuvo un tiempecito arrestado por allí y se le eliminó un poco el cerebro para escribir de Principatibus, etcétera, ¿no? Estaba en contra de ese biologicismo herbartiano, evolucionismo que de alguna manera se estaba metiendo inclusive en Labriola a partir de la psicología de los pueblos de Alemania, Lazarus, Stendhal, etcétera. Sin embargo, a través de Labriola era ciencia, y después de la ciencia llegó al marxismo, le llegó esa influencia alemana de Labriola, donde por lo menos a través de Stendhal aprendió Gramsci, y ya lo tenía por otros motivos, que el señor del feudo era la propiedad individual, pero el mero señor del feudo era el pueblo, y que además nada podía entrar por decreto a través de Labriola, que nada podía entrar, por lo tanto, el socialismo sin libertad. El marxismo de Gramsci, ya a través de Labriola y de cierta temática teórica que después se va a llamar psicología social, era necesario entablar una armonía entre la vida interior, la vida individual y la vida social. Stendhal y Lazarus, y ahorita se me va otro nombre por allí. ¿Qué es lo que propugnaba Labriola para Gramsci? Estoy siguiendo 4, 5 y 6, ¿eh? Un marxismo en sus escritos de un siglo al otro, ensayos sobre la historia de Labriola, que el marxismo de Marx, más que el concepto de dialéctica, que era una mera forma metodológica, le servía el concepto de génesis. El concepto de génesis estaba la polémica en cartas entre Labriola y Engels, cuál era el mejor concepto para hablar del marxismo. Obviamente Labriola optaba por el concepto de epigénesis, de génesis, porque es el marxismo una evolución de la historia de diversos periodos históricos
donde la humanidad va avanzando y retrocediendo. Esos avances y retrocesos